Chicos, ¿pueden bajar por favor? El doctor tiene problema de la voz. ¿Sí? No va a poner ronco si sí grito como ustedes. Ya estoy. Bien. Vamos a hablar ahora sobre las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Abajo, arriba. Los objetivos de la clase son tan pocos. No, de hecho se van a retirar. Solamente en el hospital Loaiza tenemos 9. ¿Y los otros compañeros? Y hay 3. Y me imagino que otras sedes habrá un número parecido. Son como 5 sedes, habrá como 50. Y ahorita son 15, 10. Bueno, entonces le voy a pasar a ustedes las fijas. Los objetivos de la clase básicamente son identificar cuáles son las principales causas que producen desangrado en la segunda mitad del embarazo, causas emergentes y enfoques de tratamiento de manejo. Uno solo dedo. Por definición, se define sangrado o hemorragia del segundo trimestre, o a partir del segundo o tercer trimestre, a todo aquel sangrado que se presenta más allá de la semana 24 hasta la segunda fase del trabajo de parto, hasta la primera fase en realidad del trabajo de parto. Es importante tener en consideración esta condición, porque esto puede producir resultados perinatales adversos, prematuridad y muerte perinatal. Puede también poner en riesgo la vida de la madre. Suelen tener una alta morbilidad quirúrgica, pacientes que se pueden o van a requerir soluciones quirúrgicas. Complica aproximadamente el 6% del embarazo. Va a depender de la institución donde uno trabaje. Por ejemplo, en la maternidad de Lima, la incidencia era entre el 9 a 15% dependiendo de las sedes. Y esto es porque la maternidad de Lima pues, es un sitio de referencia a nivel nacional. Y se puede asociar en algunas oportunidades con complicaciones serias, falla multisistémica, coagulación intravascular diseminada, sobre todo en casos de desprendimiento prematuro de placenta, que es una de las condiciones, con órito fetal. Las causas de esta hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pueden ser causas relacionadas con el embarazo o causas no relacionadas con el embarazo. Dentro de la causa del embarazo, que es la que nos ocupa el día de hoy, desprendimiento prematuro de placenta previa, ruptura uterina. Entre el desprendimiento de placenta y la placenta previa son la gran mayoría. Y es importante ser muy acucioso con la sintomatología y el examen clínico para poder hacer un diagnóstico. Ruptura uterina, que no es hoy día afortunadamente una complicación seria. Basa previa, vamos a explicar qué es esto. Trabajo de parto, el inicio, y la presencia de desgarros cervicales durante el trabajo de parto. Y también hay causas ginecológicas, infecciones cérvico-vaginales, tumoraciones, en el cervix, pólipos, miomas, cáncer, traumatismos genitales y varices vulvovaginales. Aproximadamente, como habíamos dicho, alrededor del 5 o 6% de todos los embarazos tienen esta condición, de las cuales placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son las más comunes. La más común es el desprendimiento prematuro de placenta y como segunda en frecuencia placenta previa.
Las otras dos condiciones, la ruptura uterina y la base previa, como les había mencionado, son raras. Es importante tener en consideración que mientras no tengamos un diagnóstico preciso, deberíamos de evitar hacer un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque si hay una placenta previa, probablemente el examen vaginal lo que va a hacer desencadenar un mayor sangrado. Entonces, hasta que no hayamos descartado placenta previa, evitar exámenes vaginales. Obviamente requerimos exámenes de la hematimetría, hemoglobina, grupo sanguíneo, coagulación, sobre todo cuando estemos entre pacientes con inestabilidad hemodinámica o sangrados importantes. Vamos a revisar entonces en primer lugar la placenta previa. Esta es la primera causa de sangrado en el tercer trimestre. Habíamos visto que la más importante, la más frecuente era el crecimiento prematuro de placenta en la segunda mitad del embarazo. Pero en el tercer trimestre, la placenta previa es la causa más importante. Y de acuerdo a cómo esté inserta la placenta en la cavidad uterina y su relación con el orificio cervical, puede ser placenta previa total, cuando la placenta está cubriendo totalmente el orificio cervical. Placenta previa parcial o tipo 2, cuando cubre parcialmente el orificio. Placenta previa marginal, cuando la placenta llega hasta el borde del orificio. Y placenta de inserción baja, cuando está cerca del orificio cervical. Vamos a ver después cuán cerca para poder definir la placenta previa. Para que sea placenta de inserción marginal, debe estar máximo hasta 3 centímetros del orificio cervical sin cubrir. Si está un poquito por encima ya es de inserción baja. Esta es un poco la frecuencia de placentas previas. Placenta previa total, 33%, la tercera parte son placentas previas totales. Placenta previa parcial, el otro 30%, y el otro 30% entre placenta marginal y placenta de inserción baja. Las más frecuentes son oclusiva total y oclusiva parcial. Esto es un poco la figura de lo que representa la placenta normal, fondo uterino, y las placentas previas que están hacia la parte cercana al orificio o lo compromete totalmente, como es en este caso es una placenta previa total. Aproximadamente se encuentra presente en el 1 de cada 200 embarazos, 0.5% de incidencia. Y algo importante, que muchas de las ecografías que vamos a hacer nosotros en la primera mitad del embarazo, que pueden presentar placenta previa, ya no serán placentas previas, digamos, con embarazos más avanzados. La razón de eso es que la placenta, digamos, o lo que va a ser la placenta en el embarazo temprano ocupa mucha superficie de la cavidad endometrial. En la medida que el embarazo progresa, el útero crece, se distiende, pero la placenta no crece tanto. Entonces como que se va a ir achicando y esto va a hacer que muchas de las ecografías que son encontradas en el inicio del embarazo, más del 90% ya no serán placentas previas después de la semana 30. La mortalidad en esta condición, placenta previa, está incrementada 3 veces con respecto a placentas que en pacientes que no tienen esta condición. Y la mortalidad está incrementada básicamente por la prematuridad. Dentro de los factores de riesgo, cesareanas anteriores, instrumentación uterina, multiparidad, edad materna avanzada,
y embarazos múltiples. Dentro de las causas, como les había mencionado, la edad materna prácticamente incrementa el riesgo 5 veces con respecto a la edad materna temprana. Multiparidad, el 80% de las placentas previas ocurren en pacientes multíparas. Cesárea previa y la importancia de la cesárea previa, de las cesáreas anteriores y la placenta previa, es que muchas veces se puede presentar algún grado de acretismo placentario. ¿Saben lo que es el acretismo placentario? Es cuando las vellosidades coriónicas se introducen más allá del endometrio, incluso hasta el miometrio y en algunas ocasiones hasta la vejiga, hasta la cara externa del útero. Y obviamente esto pues es una complicación seria. Tabaquismo incrementa el riesgo, y el embarazo múltiple, la razón es simple: hay más placenta, hay más superficie placentaria que tiene que estar ocupada dentro de la cavidad uterina. Dentro de lo que es la etiología, se produce por un incremento de una anomalía en la incapacidad histolítica del trofoblasto, realizándola posteriormente al momento normal, y eso hace que la placenta se inserte en la zona más baja del útero. Una vascularización defectuosa de la adhesiva o del endometrio debido a cicatrices o traumatismos o inflamación, y placentas de mayor tamaño que van a tener obviamente ocupar un área, como por ejemplo como ocurre en los embarazos múltiples, y placentas que puedan tener un lóbulo accesorio, son placentas anormales. Estos son los factores asociados entonces: cicatrices uterinas de grados previos, edad materna avanzada, multiparidad, miomas, retardo de la actividad esteolítica, embarazos múltiples, antecedentes de placenta previa, y en lo que respecta a factores fetales está asociada a distosia de presentación y a malformaciones fetales. La clínica, obviamente, si estamos hablando de una hemorragia del segundo trimestre, tiene que ser el sangrado, la hemorragia, que suele ser, en el caso de placenta previa, de un color rojo rutilante, indoloro, para diferenciarlo del desprendimiento prematura de placenta. El sangrado es con dolor. En el caso de la placenta previa es indoloro, intermitente, entonces sangra hoy día, vuelve a sangrar pasado mañana, o no vuelve a sangrar todo el embarazo, o sangra la semana 32, en cualquier momento. Y aparentemente no existe una causa que desencadene el sangrado. Puede exacerbarse después de la actividad sexual, de los tactos vaginales o de las contracciones uterinas. La tercera parte de las placentas previas sangra antes de la semana 30. La otra tercera parte entre la semana 30 y la 36, y la tercera parte después de la semana 36. Generalmente se asocia esto a una mala presentación fetal, fetos en oblicua, fetos en podálica, fetos en transversa, porque al estar la placenta ocupando la parte baja del útero, como que no le permite al niño que adopte una posición normal. Y también hay placentas previas asintomáticas, aproximadamente en un 10%. El diagnóstico es básicamente por la clínica, las características del sangrado indoloro, repito, sangrado indoloro. Generalmente no hay encajamiento o el niño está en una situación anómala, y se puede, durante el control prenatal, apuntar un soplo placentario bajo. Pero finalmente, el diagnóstico final me lo va a dar la ecografía. Repito, no realizar tactos, salvo
que yo tenga disponible una sala de operaciones al costado. Porque si esto, el examen vaginal, desencadena un sangrado profuso, voy a tener que operar inmediatamente. Entonces lo ideal es no hacer tactos, salvo que tengamos una sala de operaciones al costado. El diagnóstico básicamente es el ultrasonido. Hoy día el ultrasonido nos ayuda mucho. Hasta hace 40 años, un poco más, cuando yo hacía mi entrenamiento en el Hospital Loaiza y no disponíamos de ecografía, todo era clínica y no nos equivocábamos. La ecografía me dice, por ejemplo, en este caso, la presentación fetal, la placenta y el cuello uterino está por acá. De hecho, esto es una placenta previa total. Pueden haber casos difíciles de hacer diagnóstico de placenta previa, sobre todo cuando las placentas son posteriores, en las cuales no llegamos a poder apreciar con claridad. Y en estos casos, una ecografía transvaginal me puede ayudar, pero insisto, tengo que tener la sala de operaciones al lado, porque el examen como ecografía transvaginal me puede desencadenar un sangrado. En pacientes obesas, por eso, chicas, cuídense mucho cuando se embarazan, no suban de peso porque no van a sufrir a sus médicos. Pacientes con vejiga sobredistendida y placentas sumamente grandes. Esto puede, como digo, dificultar el diagnóstico por ultrasonido. Migran las placentas, cambian de posición. En realidad, la placenta no migra. No es que la placenta se despegue para pegarse más arriba. Lo que ocurre es lo que habíamos mencionado a la hora que el útero crece y se elonga. Esto hace que el lecho placentario también se elongue, se extiende hacia las posiciones más altas, y esa es la razón por la cual muchas de las placentas previas en embarazos tempranos ya no son placentas previas hacia el final del embarazo. Generalmente, más allá de la semana 28 ya no va a cambiar. Si llega hasta la semana 28 sigue siendo una placenta previa, probablemente seguirá eso igual hasta el final del embarazo. Diagnóstico diferencial con otras causas de sangrado en el segundo y tercer trimestre, desprendimiento prematuro de placenta y otras causas, ¿no? Hemorragias residuales, cervicales, neoplasias, trabajo de parto, etc. Ahí no lo. ¿Aquí? No. Ahora. Pongo ahí, ese sí. Tengo. ¿Cómo así? Mi laptop, pero eso lo tenemos controlado. Parece que no quiere conmigo. No le ha gustado mi video. ¿Cuál es el manejo? En realidad va a depender de muchas condiciones. Si el paciente sangra o no sangra. Si el paciente no sangra y estoy en una gestación temprana, menos de 28 semanas, mi conducta debe ser expectante. Medidas generales, reposo, evitar actividad sexual, evitar trajines, y repetir la ecografía con posterioridad. Si la paciente se resuelve a la semana 30, parto vaginal y esperar al final del embarazo. Pero si no se resuelve hasta la semana 30, reposo, medidas generales y repetir la ecografía a la semana 36. Si se resolvió, esperamos un parto normal, y si no se resolvió, tenemos que esperar la maduración fetal, y una vez que tengamos la confirmación de que es un niño maduro, deberíamos de realizar una cesárea.
Pero si el paciente sangra, la situación es diferente. Si el sangrado es antes de la semana 37, me interesa saber cuáles son las condiciones del paciente. Si el paciente está estable y tiene menos de 34 semanas, debemos realizar la duración pulmonar fetal, vigilancia, mantener una vía, hospitalizar a la paciente y hacer un hematocrito serial. Si el paciente está estable hemodinámicamente. Y esperar a la semana 37, si podemos, para terminar el embarazo. Pero si el paciente está inestable, tenemos que terminar el embarazo. Cuéntenme, niñas. Cuéntenos a todos de lo que les causa gracia. Todos nos queremos reír, así como ustedes. Cuando estén ustedes el día de mañana dando una charla, dando una conferencia, no hay cosa más desagradable de ver gente que tenga otra nota. Si no quieren estar aquí, la puerta está abierta y la puerta está abierta. ¿Ok? Bien, entonces, estábamos que si el paciente está inestable, en el momento que sea, tenemos que terminar el embarazo. Y el manejo ambulatorio va a depender básicamente de cuán educado esté el paciente, cuán cerca esté el paciente a una institución médica con capacidad resolutiva, porque de nada me vale que la paciente tenga un centro de salud a 2 cuadras de su casa y el centro de salud no tiene capacidad resolutiva. Y la capacidad resolutiva generalmente va a depender de las condiciones, de la complejidad o del nivel de atención hospitalaria. Entonces, cuando aplicamos una placenta previa, esta tiene que ser atendida en una institución que esté en un nivel adecuado, que tenga disponibilidad de sala de operaciones, que tenga disponibilidad de sangre, que tenga disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Recordemos, una de las principales causas de mortalidad neonatal va a ser prematuridad. Entonces, yo necesito tener una unidad de cuidados intensivos neonatales que me vaya a dar el soporte al producto una vez que se haya nacido y que pueda recuperarse. Generalmente, las unidades de cuidados intensivos neonatales que pueden manejar de manera adecuada a niños que empiecen a nacer alrededor de 530, 540 gramos. La institución donde yo trabajo, hemos sacado chiquitos de 480 gramos. Ahora, no es todo, no producir algunos salen, porque hay una buena capacidad resolutiva. Hay que tener en consideración que va a haber una alta recurrencia. Si es una paciente que hizo placenta previa hoy, probablemente hará una placenta previa en el siguiente embarazo y tenemos que vigilar. Va a haber una alta asociación con acretismo placentario y eso nos da la posibilidad de tener una hemorragia postparto severa y que obviamente eso pueda poner en riesgo la vida de la madre. Y siempre debemos de evaluar la posición de la placenta. Para eso están las ecografías. En todas partes se hacen ecografías, mínimo 3 o 4 ecografías en el embarazo. Primer trimestre, para confirmar tiempo de embarazo. Segundo trimestre, para hacer lo que se llama las ecografías morfológicas, para ver si el niño trae o no alguna alteración, y es ahí donde hay que ver la placenta. Y después, hacia el final del embarazo, una segunda, una tercera, una cuarta ecografía, que nos vigile cómo anda el crecimiento fetal, la posición del niño, en fin, nos da una serie de informaciones sobre la marcha normal del embarazo. Desprendimiento prematuro de placenta, la causa más frecuente de placenta previa. Su nombre lo dice, es el desprendimiento prematuro de la placenta, que puede ser parcial o completo después de la segunda mitad del embarazo, después de la semana 20.
ocurre en aproximadamente el 2% de los embarazos. Habíamos visto que la placenta previa aproximadamente en el 0.5%. Esto es 1 de cada 100 nacimientos aprox. La mitad va a ocurrir antes de la semana 36. Por lo tanto, también vamos a tener una alta frecuencia de prematuridad. Y puede ser lo suficientemente severo el desprendimiento como para causar la muerte fetal en 1 de cada 1.600 nacimientos. Es la causa de hasta el 15% de muertes intraútero. O sea, cuando uno está ante un óbito fetal, el 15% de los óbitos fetales se debe al desprendimiento de placenta y se ocupa aproximadamente el 30% de las hemorragias en la segunda mitad del embarazo. También existen algunos factores de riesgo. Hipertensión y embarazo, o hipertensión crónica del embarazo en general, cualquier cuadro hipertensivo asociado al embarazo, ya sea una hipertensión crónica o una hipertensión adquirida en el embarazo. Ruptura prematura de membranas. Algunos abusos de sustancias, como por ejemplo cocaína, metanina, eso tiene una alta incidencia. Traumatismos, golpe. Úteros sobredistendidos, embarazos múltiples, polidramios. Alta paridad y trombofilia. Todos estos son factores de riesgo que se asocian al desprendimiento prematuro de placenta. Y en este caso, la fisiopatología es el sangrado que se produce dentro de la decida basal, forma un hematoma y este hematoma a su vez lleva a la separación, va disecando la unión útero-placentaria y va formando un hematoma que va a destruir, va a comprimir y destruir la destrucción de la placenta que está adyacente al desprendimiento, al hematoma. El desprendimiento puede ser total o parcial, o afectar solamente el borde de la placenta, y dependerá de la magnitud del desprendimiento, la severidad del cuadro de la madre y el pronóstico del bebé. Si es total, obviamente el pronóstico del bebé es malo, ¿no? Como consecuencia del sangrado, el útero se va a contraer y esto va a producir el cierre de las arterias espirales, lo que a la vez disminuye la circulación útero-placentaria y condiciona los casos de hipoxia fetal y sufrimiento fetal tan frecuentes. Y la contracción produce el dolor. Y esta es la gran diferencia entre placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta, el dolor. El sangrado va a progresar entre las membranas y puede salir al exterior, pero también puede no salir. Puede ser un sangrado oculto. Y en algunas ocasiones, este sangrado se puede autolimitar y puede no producir ningún problema ni ninguna consecuencia en el embarazo. Pero también puede progresar y tener un desenlace adverso. Estas son las principales causas: hipertensión crónica o inducida por el embarazo, retardo del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas mayores de 24 horas, coriamionitis, edad materna mayor o igual a 35 años, es más frecuente, chicas, no se demoren en tener sus hijos, puede tener riesgo de estas complicaciones. El hábito de fumar, el consumo de cocaína, traumatismos, antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta, fetos masculinos. Con esto van a estar las mujeres contentas porque sí que los hombres tenemos problemas de todas partes, hasta eso. Multiparidad, deficiencias alimentarias, sobre todo de folatos, descompresión aguda en caso de polidramios o embarazos múltiples. Normalmente cuando ocurre un embarazo múltiple y una vez que se impulsa el primer gemelo, el útero se contrae y esta contracción o esta disminución brusca del tamaño uterino por la expulsión del primer gemelo va a producir
o puede inducir un desprendimiento prematuro que ponga en riesgo la vida del segundo gemelo. Y cordones umbilicales cortos. Cuando ha habido un desprendimiento prematuro de placenta, puede haber una recurrencia del 10 al 17% en el siguiente embarazo. Pero si han habido 2 episodios, esta recurrencia va a ser de mayor del 20%. Y en los estados hipertensivos se asocian a una mayor incidencia de desprendimiento prematuro de placenta. Ya habíamos hablado de la edad, de la disfunción uterina, del tabaquismo, La clínica, dolor. Si ustedes tienen una paciente gestante con dolor y sangrado, sospechen que puede haber un desprendimiento prematuro de placenta. El sangrado no necesariamente me refleja la magnitud del sangrado, porque puede haber lo que habíamos mencionado, un sangrado oculto. Esto es sangrado que no sale al exterior. El sangrado va a ser oscuro, oscilante y la presencia puede haber líquido amniótico sanguinolento. Se clasifica en grado 1 o leve, grado 2 o moderado y grado 3 o severo. En el grado 1 o leve, el desprendimiento prematuro es menor del 30% de la superficie placentaria. Y generalmente nos damos cuenta en el posparto, a la hora que revisamos la placenta y vemos que en algún sector de la placenta hay un coágulo sanguíneo firmemente adherido. Generalmente es el diagnóstico posterior. En grado 2 o moderado vamos a encontrar un desprendimiento entre un 30 a 50%. Y aquí puede haber ya un mayor compromiso del bebé y de la madre. Y el grado 3 o severo es cuando el desprendimiento es mayor del 50%. Estos son los síntomas: sangrado, hipersensibilidad uterina, sufrimiento fetal, inicio temprano del trabajo de parto. Muchas veces en desprendimientos prematuros de placenta vamos a tener partos precipitados, contracciones de frecuencia alta, hipertonía, incluso hasta feto muerto. Lo de la hemorragia oculta, lo que les había mencionado, el sangrado que ha retenido entre la placenta y la pared uterina, y muchas veces si la cabeza del niño está firmemente adherida a la presentación, a la parte baja del segmento uterino inferior, esto no va a permitir que el sangrado salga y vamos a tener un sangrado oculto, y obviamente va a ser un poco más difícil hacer el diagnóstico, pero si tenemos pues dolor, hiperreactividad uterina, sufrimiento fetal, sin cambios en el cuello, obviamente tenemos que sospechar que estamos ante un desprendimiento. Esto es un poco lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. El sangrado oculto. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con un desprendimiento de primer grado? Puede no haber afección materna ni fetal, la sangre puede salir o no al exterior, y puede haber dolor, como dolor de hipogasio, como dolor en la palpación. En el desprendimiento moderado, el dolor uterino va a ser de más brujo, va a haber hipertonía y puede haber contracciones uterinas, y a veces estas contracciones nos dificulten ocultar los latidos del bebé. Y en el desprendimiento masivo o severo, es brusco, dolor intenso que no cede, y vamos a tener el útero escobaliano. Casi siempre en el segundo grado vamos a poder encontrar sufrimiento fetal agudo, y en el tercer grado, en el severo, el
generalmente vamos a encontrar un óbito fetal. Y esto, si no se controla adecuadamente, pues esto va a producir oliguria, falla multisistémica, coagulación intravascular diseminada y finalmente el óbito de la madre. Es un resumen de los 3 grados. En el examen lo que hay que hacer es que buscar grados de cómo anda el estado hemodinámico del paciente. El útero va a ser hipertónico, con contracciones frecuentes, puede haber áreas de mayor insensibilidad y podemos encontrar el sufrimiento fetal. El diagnóstico es básicamente por clínica. Hay que hacer pruebas de coagulación y fibrinógeno, porque puede haber una coagulopatía de consumo, y realizar exámenes de preeclampsia, porque esto está íntimamente relacionado a la preeclampsia. En la ecografía vamos a poder ver un coágulo detrás de la placenta. Esta es la placenta y el coágulo está acá arriba, pero no debemos esperar confirmar nuestro diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta por hacer una ecografía. Esto nos puede retrasar el tiempo, y ese tiempo que perdemos en llevar a la paciente a hacer ecografía o realizar una ecografía puede ser la diferencia entre salvar la vida de la madre y del bebé y no hacerlo. Si tenemos una alta sospecha, no se hace. El tratamiento va a depender del tipo de desprendimiento. Si es un desprendimiento leve, podemos tener un manejo conservador. Si tiene un desprendimiento moderado con feto vivo y digamos efecto estable, parto vaginal, pero si evidenciamos estrés fetal y no hay progresión rápida del parto, tenemos que planificar una cesárea por riesgo de una hemorragia severa. Consecuencias, vamos a ver desde el punto de vista fetal, óbito fetal o prematuridad. Una hemorragia feto-materna, retardo del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal. Y desde el punto de vista de la madre, shock hipovolémico, requerimiento de transfusional, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, falla multisistémica, útero de Cuvelier y el óbito materno. Este es el útero de Cuvelier, un útero infiltrado, con sangre. O sea, ustedes miran el útero y el útero está como que fuera morado por el sangrado. Y esto no permite muchas veces que existe una adecuada contracción uterina después del momento del parto, y esto va a producir además una hemorragia postparto. O sea, aparte de todos los problemas que han tenido, una hemorragia postparto muchas veces difícil de solucionar, y tenemos que recurrir a técnicas complejas y o histerectomía al momento del parto. Las diferencias entre estos dos tipos de sangrado están en la diapositiva. La placenta previa es un sangrado rojo rutilante y el otro es un sangrado rojo. La placenta previa puede no haber tanto sangrado, en el DPP va a haber un sangrado generalmente abundante, pero también podría no haberlo. No va a haber actividad uterina en la placenta previa, y en la otra de todas maneras vamos a tener un útero hipertónico. En las placentas previas generalmente el niño no está afectado, y sí va a estar afectado en el desprendimiento prematuro de placenta. La placenta previa es indolora, la otra es dolorosa. En la placenta previa va a ser fácil palpar las partes fetales, generalmente en situaciones anómalas, pero va a ser fácil de poder definir, lo cual no va a ser posible en el desprendimiento prematuro de placenta por la hipertonía uterina. La mortalidad materna puede ser alta en ambos casos, y la mortalidad perinatal también puede ser alta en ambos casos, va a depender de las condiciones del caso de cada paciente. Como otra causa de sangrado, la ruptura uterina es una condición no frecuente, que generalmente la vemos al momento de la cesárea. Es raro una ruptura uterina en una paciente que no ha sido sometida
la cirugía uterina. No es que no exista, existe, pero es raro. Yo recuerdo una vez haber tenido el parto de una paciente gran multípara que tenía un feto grande, había tenido ya ella partos previos de niños grandes y llegó el momento del expulsivo, la paciente no colaboró mucho, no teníamos otra alternativa en ese momento de disponibilidad de sala, así que decidimos hacer una maniobra de Cristela, que es la presión dentro del útero. Finalmente el niño salió, parto normal, limpio, y la señora en el posparto se los empieza a chocar. No teníamos una causa, hacemos un examen y había un útero roto. Tuvimos que entrar a la histerectomía, felizmente se solucionó. Pero igual en ese caso, como era una gran multípara, el útero era una pared débil, sobreextendida, y probablemente no ese Cristela contribuyó a. Muchas veces esta ruptura va a requerir una laparotomía de emergencia y vamos a encontrar el feto fuera de la cavidad abdominal, o la cavidad uterina. La espontánea es rara, pero generalmente va a ser secundaria a una cicatriz uterina previa, sobre todo cuando es una cicatriz uterina, si es una cesárea previa, una cicatriz corporal. No sé si han tenido oportunidad de entrar a una cesárea, pero generalmente, digamos, si este es el útero, la incisión en el útero la hacemos a nivel del segmento de manera segmentaria. Pero a veces hacemos una incisión corporal en el útero. O sea, no solamente mediana en la pared abdominal, sino también en la pared uterina hacemos una incisión longitudinal. Y generalmente hacemos ese tipo de incisiones cuando estamos ante un parto de un feto en transversa con el dorso inferior. ¿Qué cosa quiere decir el dorso inferior? La espalda del niño está hacia el segmento. Entonces, si yo hago una incisión segmentaria, meto mi mano y todo me voy a encontrar con la espalda. No voy a tener de dónde agarrar al bebé para sacarlo. En esos casos es que se usa una incisión longitudinal, meto mi manito, agarro los piececitos y saco el bebé modelo. Hoy día es la única indicación para cesárea corporal, feto en transversa, dorso inferior. Se puede hacer con una incisión segmentaria, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado de no romper las bolsas al momento de la cesárea, porque si no, eso no nos va a permitir meter la mano, agarrar los pies, hacer la versión interna y extraer. Entonces, cuando hay una cesárea corporal, por eso es importante cuando una paciente va a control prenatal con el antecedente de haber sido sometida a una cesárea, idealmente deberíamos de saber qué tipo de cesárea es que le han realizado. Y obvio, esto no va a depender de la incisión que tenga en la pared abdominal. Yo puedo tener una incisión de Fan Steel, que es la incisión transversa de la pared abdominal, y hacer una incisión corporal en el útero. O puedo hacer una incisión mediana infraumbilical en la pared abdominal y hacer una incisión transversa en el útero. Básicamente va a depender de qué tipo de cesárea es que se realizó en el momento que se realizó la cesárea. Y eso hay que tratar de averiguar cuál fue la causa. Insisto, hoy día todos hacemos transversas, todos hacemos segmentaria transversas. La corporal, única y exclusivamente, feto en transversa, dorso inferior. Y obviamente también cuando haya cicatrices de miomectomías, sobre todo cuando la miomectomía ya, digamos, ha comprometido la gran parte de la pared uterina. Entonces, estos son los factores de riesgo. Vamos a tener una hemorragia vaginal severa, dolor, sensación de contracciones y de repente se perdieron las partes fetales. Teníamos un feto en longitudinal cefálica y de repente ya no están las partes fetales, no las palpamos. ¿Qué pasó? El bebé salió de la pared de la cavidad uterina y se metió a la cavidad abdominal. Hipotensión severa y taquicardia. Y ante esos casos pues hay que hacer una reanimación. En realidad el término no es necesario, hay que hacer una laparotomía, porque ya no vamos a sacar el bebé de la cavidad uterina, que es realmente la cesárea. Sacamos el bebé de la cavidad abdominal.
Y finalmente la basa previa, que es una, vamos a decir así, cuando existe, sobre todo cuando existe una inserción velamentosa del cordón o una placenta que pueda tener, como digamos, la zona del cordón hacia el orificio cervical. Esto es entonces cuando los vasos sanguíneos del feto se presentan por delante de la presentación fetal. Es una cosa rara. Está asociada a pacientes de inserción baja, inserción velamentosa y lóbulo subcenturiato. La clínica es igual sangrado, que coincide con la ruptura de las membranas y en ese momento sufrimiento fetal. En esos casos hay que hacer el examen vaginal, Doppler, para poder detectar esto, si es que tenemos a la mano, y detección de sangre fetal en ese sangrado a través de la coloración de Wright. Entonces, en resumen, estas son las principales causas de sangrado. Recuerden, placenta previa, abierto, las más frecuentes, las más comunes. Y aquí hay que ser acucioso en el diagnóstico y en el examen clínico. Y también existen causas ginecológicas. Preguntas, jóvenes. ¿Algo más? Doctor, se refería a estas sesiones corporales que se, digamos, caso de una gente Claro, generalmente el no está formado, pero ahí tratamos siempre de hacer una incisión segmentaria o transversal. No sería típicamente